Le doy la palabra al representante de la Fundación Animales Libres, don Mauricio Serrano. Buenas tardes, honorables diputadas, diputados, organizaciones presentes, público general. Mi nombre es Mauricio Serrano, soy administrador público de la Universidad del Paraíso, soy fundador de la ONG internacional Animal Libre, que trabaja en más de 6 países, pero siendo fundada en Chile, se expande a otros países, y actualmente soy director para Veganuary, una organización del Reino Unido, y represento a Latinoamérica. He estado trabajando por cerca de 20 años en el movimiento por los derechos de los animales, informando y educando en función del respeto y la consideración moral que les debemos a los demás animales, levantando políticas públicas, informando y educando y generando esto a nivel nacional como también en otros países de Latinoamérica. Quiero partir señalando en un sentido totalmente aclaratorio ante el contexto de la situación que yo, como mi organización, las organizaciones presentes, somos conocedoras del rodeo. Algo que hace algunos días quienes se presentaban decían que desconocíamos, y era la ignorancia la que primaba ante nuestras premisas y discusiones y puestas que nosotros instalamos en la mesa para discutir el rodeo. Y no es así. Yo crecí en Zona Guasa, en la sexta región, crecí en Rancagua, en Machalí, tenía alrededor a los Cardemil, Ureta, quienes practicaban el rodeo y eran amigos míos, y con cuales yo asistí desde que era pequeño, adolescente, a estas prácticas de rodeo, y sobre todo en fechas quizás también bien típicas, como el Champion, donde impulsan e intentan impulsar a la ciudad para que gire en torno de esta actividad. Pues bien, conozco esta práctica, como también Animal Libre, la organización que hoy represento, y viene a instalar aquí la discusión sobre esta problemática que se vive y que nos divide. Y es que nosotros hemos, desde el año 2010 a la fecha, comenzado nuestro trabajo en torno a lo que es el rodeo. Pues como bien conocíamos y vimos, existía un evidente maltrato a los animales. Hemos generado investigaciones, las primeras investigaciones audiovisuales, donde se mostraba la violencia que existía en el rodeo, no solo en la esencia misma de cuando salen del apiñadero estresados, atemorizados y se impulsa a ser golpeado en la quincha, sino cuando el animal se resiste a volver a ser golpeado, ¿no? Esta dinámica dura 3 y 2 minutos, donde en las diferentes quinchas de esta media luna se le ataja, se le golpea, pero no vemos y no se muestra cuando el novillo por sobre sus patas se arroja en la tierra y lo obligan el colero a ser levantado a través de torceduras de cola que tenemos documentadas. Tenemos documentada, ya ha sido público conocimiento aquello. Daniel Albacete ha hablado sobre esto en diferentes documentales que hemos subido, la actriz Catalina Saavedra. Y no solo eso, hemos visto cómo con un puñado de tierra el colero le arroja sobre el hocico al novillo para ser levantado. Y otras prácticas que vemos son horrorosas que se le han realizado. Hemos documentado patadas también que le hace el colero para poder obligar al novillo, porque no es solo necesario que vuelva a ser utilizado en la media luna. De hecho, por eso ellos argumentan que se le ocupa una sola vez, porque dicen quizás por bienestar, para que el animal no sufra, pero no. Es porque ellos son conscientes de lo que va a pasar en una segunda instancia con él. Y por eso, en el minuto en el que ya se le golpeado, se arroja, no quiere volver a levantarse. Y por eso no intentan volver a ocupar ese novillo, porque no es útil y efectivo para la práctica del rodeo. Esa es la razón fundamental de por qué no vemos al novillo repetidamente siendo ocupado, y son cientos de novillos que son arrendados para esta práctica. Ante esto, nosotros, y la evidente registro, la evidencia que tenemos nosotros, hemos movilizado a mucha gente, porque ahí, como bien decían las profesionales veterinarias, está la sintiencia de los animales. Ellos tienen experiencias positivas o negativas ante la posibilidad de sentir, de tener este sistema nervioso centralizado, y como nosotros queremos evitar las experiencias negativas, el dolor, el sufrimiento, el padecer, y acercarnos a las experiencias positivas como la felicidad, la armonía, la tranquilidad que nos puede dar una situación alejada de este estrés que se vive en el rodeo. Ante esto, no solo hemos adherido a miles de personas, cientos de miles de personas a este movimiento en pro de los derechos animales y contra el rodeo como organización Animal Libre,
sino que hemos sumado a nuestro movimiento a ex corraleros. No sé si ustedes tenían conocimiento de aquellas, diputados y diputados. Ex corraleros. Nosotros somos a la primera corralera que participó del rodeo, Victoria Carvajal, que es de hecho veterinaria. Ella se adhirió a nuestro movimiento luego de entender el sufrimiento que padecían los animales, y en ocasiones anteriores donde he tenido la posibilidad de exponer con Animal Libre, hemos tenido registros audiovisuales, videos de ella exponiendo justamente todo lo que ella vivenció, lo que practicó en el rodeo y el impacto que llevaba a realizar esta actividad tradicional. Tenemos a Victoria Carvajal. Desconozco totalmente si los corraleros, los clubes de guaso, han adherido quizás a una vegana, un vegano, a una persona de los derechos animales. Desconozco y creo yo que no, para nada. Pero sí nosotros hemos sumado gente que corría rodeo y se dio cuenta del sufrimiento y el padecer que viven estos individuos en esa actividad. Y no solo Victoria Carvajal, sino también hemos sumado de la familia Guzmán en el sur, corraleros muy conocidos, a un hijo de ellos, Gonzalo Guzmán, que participó en nuestras grandes manifestaciones contra el rodeo hace algunos años, antes de la pandemia, por supuesto, y que están documentadas, que están cubiertas por la prensa y que son muchísimo más grandes de las que señalaban aquí hace algunos días habían realizado quienes practican y apoyan el rodeo. Ellos dijeron que hacían manifestaciones a nivel nacional, bien las nuestras, y que están registradas, fueron aún mayores. Y de hecho no nos saltamos ningún reglamento, ningún resquicio legal. Ellos sí, al llevar a gallos de pelea, que como bien señalaban estaban prohibidos, y lo mostraban como trofeos a estos gallos, ¿no? Cuando marchaban por los Andes, por San Felipe, mostraban, ¿no?, a los gallos de pelea como un objeto, como destacándolos, y algo está totalmente prohibido. Nosotros, además de sumar a Victoria Carvajal, Gonzalo Guzmán, hemos sumado a más de 200.000 personas que han firmado, no solo para detener este proyecto, que es un sinsentido totalmente, sino 200.000 personas que han firmado para que el rodeo no sea considerado siquiera deporte. Y ustedes pueden ingresar y pueden ver a las más de 200.000 personas que han firmado para que el rodeo no sea considerado deporte y el Ministerio del Deporte cambie su consideración y respeto sus reglamentos, porque los reglamentos del Ministerio del Deporte indican que ninguna actividad, ninguna práctica que busca ser reconocida como actividad deportiva debiese considerar maltrato animal. Y es lo que justo nosotros hemos documentado y bien han afirmado las profesionales veterinarias. Pero ¿qué significa finalmente que se inste y avance una iniciativa como deporte nacional? Es que debiese existir representatividad, debiésemos identificarnos, y algo que no es así, la verdad, en Chile. Tenemos dos polos, nos divide el rodeo. No así quizás el deporte nacional actual por ley en Chile. ¿Saben cuál es? La rayuela. La rayuela, el 2014, la presidenta Michelle Bachelet puso por ley el deporte nacional es la rayuela y no el rodeo. Entonces, aún más es un sinsentido buscar que el rodeo también sea un deporte nacional cuando ya tenemos el propio la rayuela que viene apoyado por miles de personas. Pero yo quiero avanzar, quiero que puedan revisar un documento que reafirma nuestros hechos y nuestra discursiva, que acompaña a otras encuestas, como ha sido la de Adimark, la de CADEM, en la cual se ha consultado si la población se identifica con el rodeo, y en ninguna de ellas la gente en mayoría se ha identificado con el rodeo. No me van a mostrar ninguna encuesta a ustedes, al menos que sea sectorial, focalizada quizás en una zona donde se practique, donde en su mayoría apoyen al rodeo. Y esta encuesta, la de Criteria, Percepción sobre el Rodeo, lanzado en septiembre del 2022, de percepción del rodeo, nos da antecedentes muy relevantes y que nos va a hacer reflexionar y analizar lo que hoy se está discutiendo aquí en la comisión. Primera pregunta, ¿qué tan identificado te sientes con el rodeo como práctica típica chilena? Un 75% de los encuestados señaló nada o poco identificado. Y tan solo un 12% indicó que se sentía bastante o muy identificado con el rodeo como práctica típica chilena. En cuanto a la pregunta, ¿qué tan de acuerdo estás
con que exista el rodeo? Imagínense la pregunta de existir la misma práctica que hoy estamos discutiendo. Un 60% está muy en desacuerdo, según la encuesta Criteria, septiembre de 2022, de que exista la práctica del rodeo. Y tan solo un 18% señaló que está muy en desacuerdo. Esta encuesta es una encuesta a nivel nacional. Pueden ustedes ver las variantes norte, sur, región metropolitana, que siempre se mantiene una minoría de acuerdo con que exista la práctica del rodeo en todo el país. Ahora, en cuanto a las siguientes frases, si el Estado debiera eliminar la entrega de fondos públicos para el financiamiento del rodeo, plata de nuestros bolsillos, así lo dio a entender y así se dio a entender a la práctica del rodeo, se indicó que un 61% estaría muy de acuerdo en eliminar los fondos públicos al rodeo y tan solo un 20% estaría de acuerdo que se mantuviese la entrega de fondos públicos al rodeo que existe aún a nivel regional. En cuanto a la frase, si el Estado debiera si el rodeo debiese ser considerado maltrato animal, un 63% indicó estar muy de acuerdo con que el rodeo debiera ser considerado maltrato animal. Un proyecto de ley que discutimos con el diputado Félix González y que no tuvo aprobación y no pudo avanzar, pero en su mayoría, como refleja la encuesta, debiese ser considerado maltrato animal. Solo un 20% estaría muy en desacuerdo en que se considere maltrato animal. Y en cuanto a la frase, el rodeo debiera ser considerado deporte, ¿no? Va mucho más allá de lo que estamos discutiendo hoy sobre deporte nacional. Se señaló que un 65% estaría en total desacuerdo en que sea considerado como un deporte el rodeo y solo un 17% indicó a través de esta encuesta que el rodeo debiese ser considerado deporte. Entonces, ante los datos, que esto se repite con diferentes encuestas, es un sinsentido avanzar con un proyecto de ley que busque que el rodeo nos represente cuando no es así. Hoy en día los cambios culturales y paradigmáticos que se están dando a nivel nacional nos indican todo lo contrario, que las personas estamos a favor de los animales y queremos avanzar hacia su bienestar y su protección en sus derechos más básicos. Muchas gracias.